Entonces el objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión, ustedes conocerán los pasos de cómo realizar el proceso de la PTU para sus empleados dentro de Compaquinóminas. El temario que vamos a seguir, vamos a ver las consideraciones de la PTU dentro de Compaquinóminas, cómo determinar el concepto de la PTU, cómo deshabilitar los empleados que no van a participar dentro de la PTU, verificar quiénes son tus empleados eventuales, verificar si tenemos empleados sindicalizados y empleados de confianza. También vamos a verificar qué acumulados son los que se utilizan para la PTU, cómo utilizar el impuesto, ya sea el ISR artículo 96 o bien el ISR artículo 174, según lo vayan requiriendo. Y vamos a ver distintos escenarios que se presentan dentro de la PTU conforme a todo su marco legal. Recuerden que ya en días pasados se vio una parte o un curso donde se vio el cálculo manual de la PTU, donde se vio todo el marco legal. Y entre ahí se rescataban algunas partes importantes de quienes no tenían derecho a la PTU, los topes, la forma de calcularlo y demás. Que eso pues Compaquinómina ya lo va a hacer de forma, se puede decir que automática. Simplemente nosotros tenemos que irle diciendo por medio de parámetros o de opciones qué es lo que debe o no debe realizar. Ya que en este caso pues Compaquinómina no sabría exactamente quién es un director o un gerente general para determinar si le calcula o no le calcula, determinar ciertos topes para entre las personas sindicalizadas y las de confianza, si queremos que pongan los topes o los límites del salario de los últimos 3 meses o bien de los últimos 3 años de PTU. Varias cositas de esas las vamos a ir viendo cómo configurarlas dentro del sistema. Entonces vamos con el primer tema, que es consideraciones de la PTU dentro de Compaquinóminas, y vamos a empezar con determinar el concepto de la PTU. En el catálogo de empresas se deberá asignar el concepto que utilizaremos en el proceso de la PTU. Esta asignación se va a realizar en la pestaña de opciones. Cabe resaltar en este caso que Compaquinómina ya cuenta con un concepto, que es el concepto 25 de percepciones, que se llama reparto de utilidades. Este concepto ya tiene los acumulados correspondientes, ya tiene en este caso los exentos de ISR que debe de realizar y ya viene asignado por default en el proceso. Sin embargo, si en algún momento alguna empresa decidiera crear un concepto nuevo, asignarle su clave SAT de reparto de utilidades, poner alguna fórmula que deseen, algún grabado especial o cualquier situación, pueden asignarlo en este apartado para que tome ese concepto al momento de generar el proceso de la PTU. La recomendación es utilizar el concepto que ya trae creado el sistema, puesto que ya trae todas las disposiciones de ley configuradas y pues con esto evitamos llegar a tener errores que se nos pase algún acumulado, algún grabado, algún exento dentro de mi concepto. La segunda parte es empezar a decirle quiénes deben y quiénes no deben de tener PTU. Si recordamos, en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, nos habla ahí al respecto de quienes no tienen derecho al PTU. Ya nos habla ahí en este caso de gerentes generales, directores, empleados domésticos, etcétera. En Compaquinóminas mm, no hay una forma tal cual de saber que alguien es director. Sí, está en la parte de los puestos y demás, pero pues recuerden que los puestos nosotros los damos de alta, nosotros le damos un nombre. Compaquinóminas no podría interpretar ese nombre, por lo cual, ¿cómo lo trabaja Compaquinóminas? Dentro del catálogo de empleados, en la pestaña Cálculos, ahí tenemos una opción que se llama Cálculo PTU. Quienes tengan marcada esa opción, les va a realizar el cálculo. A quienes nosotros le desmarquemos esa opción, le va a omitir el cálculo del PTU. Significa que yo cuando doy de alta a un trabajador y este trabajador resulta ser que en este caso es, por ejemplo, un directivo o un gerente general al cual yo sé o mi empresa decide no darle PTU, en este caso lo podemos deshabilitar de este check para que no le realice el cálculo. También dentro del catálogo de empleados tenemos otras características que tener en cuenta. Eso es el tipo de contrato. Si recordamos, pues tenemos ahí distintos tipos de contrato. Por ejemplo, el 01, que es contrato de trabajo por tiempo indeterminado. El 02, contrato de trabajo para obra determinada.
03, contrato de trabajo por tiempo determinado, contrato de trabajo por temporada, etcétera. Al punto al que quiero llegar es que hay varios contratos que son por un lapso de tiempo y no son indeterminados, ¿va? Si recordamos, también ahí en la ley federal del trabajo nos habla que las personas que tengan un tipo de trabajo, en este caso por temporada o determinado por un lapso de tiempo temporal menor a 60 días, la ley nos avala ahí para decirnos que no es obligatorio que le paguemos PTU, ¿va? En este caso, todas las personas que hayan trabajado menos de 60 días no tienen derecho siempre y cuando haya sido un tipo de contrato por temporada, ¿va? O temporal. Ahora bien, si su tipo de trabajo ya es indeterminado o ya es contrato fijo, pues en este caso sí tendrá derecho al reparto de utilidades. Pero ¿qué pasa si tiene un tipo de contrato temporal y laboró más de esos 60 días? También si recordamos ahí la ley nos especifica que él ya tiene derecho al reparto de utilidades. Con nóminas en automático, independientemente si tiene o no tiene marcada la opción de cálculo PTU que ya vimos en el paso anterior, si tiene menos de 60 días y su tipo de contrato es cualquiera de los temporales, no le va a calcular PTU. Si su tipo de contrato es temporal y tiene trabajados más de 60 días, sí le va a realizar en automático el cálculo de la PTU, ¿va? Independientemente si tiene o no marcado el cálculo de la PTU. Eso es para los menos de 60 días. Si tiene más de 60 días trabajados, obviamente ya lo va a considerar, pero si yo le desmarco la opción que vimos en el paso anterior, ahí ya no le calcularía, ¿sale? Entonces primero checa este filtro y en base a este filtro ya va y checa el check si lo aplica o no lo aplica, ¿va? Entonces eso hay que tenerlo ahí en consideración. También dentro del catálogo de empleados tenemos una opción que me permite decirle si es o no es sindicalizado. Esta opción me sirve a mí para determinar los topes. Recuerden que normalmente una persona que es sindicalizada, lo normal es que gana menos que una persona de confianza. Esto porque pues, las personas de confianza no tienen horas extras, mientras que los sindicalizados sí, entre otras prestaciones ahí independientes que tiene cada uno de ellos. Lo importante es que como las personas de confianza ganan más, y si recordamos el cálculo del PTU se divide en dos partes, una parte se va a hacer en base a los salarios de vengados y la otra en base a los días trabajados. La parte de los salarios de vengados, como tiene que ver con todo el salario que se integró del año pasado, del año anterior, donde está haciendo el cálculo de la PTU, pues alguien que es de confianza va a abarcar la mayor parte de las utilidades. ¿Por qué? Porque sus sueldos son mayores, por lo tanto su salario de vengado va a ser mayor que los sindicalizados. Y en muchas ocasiones es por bastante. Entonces, para evitar esto, existe un tope en el cual también el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el tope va a ser de un 20% adicional al sindicalizado que tuvo mayores ingresos de vengados en el ejercicio anterior, ¿va? Eso también lo checamos ahorita más adelante ahí. Adicional a esto, también si recordamos, o ya mencionaba que el 50% se basa en base a saldo de vengados y el otro 50% en base a días. Entonces aquí ya hay dos variables. La de en base a los ingresos, que tiene que ver con mis prestaciones o percepciones, y la base de los días laborados, que tiene que ver con incidencias. Para poder llevar este control, con Paquinómina se basa en acumulados. Entonces necesitamos por lo menos dos acumulados que me sirvan para determinar cuánto fue el salario de vengado y otro acumulado que me permita saber cuántas fueron en este caso, las incidencias que van a descontar para el cálculo de la PTU. Entonces, hablando de los salarios de vengados, en el catálogo de conceptos, en las percepciones, vamos a tener un acumulado que se llama PTU ingreso acumulados. Este normalmente se va a poner en la pestaña importe total y aquí lo va a tener. Ese acumulado va a estar en las percepciones que integren en este caso a mi parte fija de nómina, como es el sueldo, el séptimo día, los destajos correspondientemente, ¿va? Pero
las partes variables como son horas extras, en este caso compensaciones, entre otros ahí, que son variables, bonos y demás, estos pues normalmente no integran a la parte del PTU. Entonces ya aquí es decisión de cada quien el agregar o quitar este acumulado. Cabe resaltar que con Paquinóminas por default ya trae agregado el acumulado a todas las partes, en este caso a todos los conceptos que se determinan que integran en este caso a la parte del salario. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante que entremos en el catálogo de conceptos. Mientras que para el otro 50% que es en base a los días laborados, también tenemos un acumulado que se llama días PTU no participan, donde también en mi catálogo de incidencias yo podré asignarle ese acumulado a las incidencias que deseo que descuenten al total de días trabajados para PTU. ¿Cómo saber de mis trabajadores cuánto es su acumulado total que llevan? Puedo saberlo de dos formas rápidas. La primera es uno a uno, yendo al catálogo, al sobrerecibo, perdón. Dentro del sobrerecibo entramos a la pestaña acumulados y ahí tenemos una columna que nos habla sobre los acumulados del ejercicio anterior. Recuerden que el PTU se basa en el ejercicio anterior. Entonces aquí vamos a poder encontrar los acumulados PTU ingresos acumulados y PTU días no participan, donde aquí podremos validar cuántos son los ingresos que se van a tomar para el cálculo y cuántas son las inasistencias o días que no van a participar para el cálculo de la PTU. ¿Va? Otra opción es verlo por medio de reportes. En este caso, los reportes que yo recomiendo es en el menú de reportes, ISR YETU, Cardex del empleado por acumulados. Y en este caso, este reporte entre los filtros me permite seleccionar qué acumulados deseo visualizar. Obviamente en los filtros deberé de poner el ejercicio del año anterior, ¿va? Hay que tener en consideración. Y vamos a ver que hay un filtro también importante que se llama el tipo de acumulado a imprimir. Si recordamos, existen dos tipos de acumulados, de percepciones y deducciones, y el otro que es de IH, de días y horas, ¿va? Vamos a ver por qué es muy importante también ese filtro al momento de ejecutar el reporte. También mencionábamos que hay que saber qué impuesto es el que se va a calcular. Por default va a calcular el impuesto ISR base grabada artículo 174. ¿Va? Si recordamos el artículo 174 o 142 que se llama anteriormente, se hace con una base anualizada, lo cual pues separa la base gravable de, en este caso del PTU, a la base gravable de mis percepciones del sobrerecibo de nómina, dándome dos cálculos de impuesto. El impuesto del periodo, que es el que está calculando del sueldo, séptimo día, horas extras, compensaciones, bonos y demás, separado al del PTU que se va a generar con este impuesto anualizado. Sin embargo, también yo pudiera globalizarlo para que únicamente se calcule un solo impuesto que sea el de periodo o el mensual, que es el artículo 96. Pero esto, ¿qué es lo que va a provocar? Que la base gravable del PTU se integre a las bases gravables de sueldo, séptimo día, horas extras, compensaciones, bonos, etcétera, lo cual va a hacer que se infle la base gravable y al momento de realizar el cálculo del impuesto ISR, cuando se haga la comparación contra la tabla mensual, obviamente va a caer en un registro mayor, por lo cual va a cobrar un mayor impuesto. Ahorita lo vamos a ver también en la parte práctica. ¿Cómo poner uno, cómo poner otro? Simplemente con los acumulados. Si recordamos, hablando de ISR, existen dos acumulados, que es el ISR base grabada artículo 142 y el ISR base grabada. Esto si recordamos dentro del catálogo de conceptos en la pestaña Importe 1, que es la parte grabada para ISR. Por default, el 25 reparto de utilidades va a traer el ISR base grabada artículo 142, con lo cual me va a dar el anualizado. Si yo deseo generarlo con el ISR mes, lo que tengo que hacer es quitarle ese acumulado, pasarlo al lado izquierdo, y del lado izquierdo buscar el acumulado ISR base grabada, pasarlo al lado del derecho, guardar cambios y validar que ya me ejecute el cálculo. También hay que recordar que hablando ahorita de ISR, en la ley del ISR se establece que el reparto de utilidades podrá exentar 15 UMAS
vigentes al momento del cálculo. Entonces, ya por último, para empezar a ejecutar el proceso de la PTU, es simplemente, ya una vez que hicimos todo lo anterior, ya validamos, ahora sí ya podemos pasar a hacer el proceso. Básicamente es en el menú de procesos, PTU, y darle continuidad al proceso, ¿va? Básicamente esa es la parte contextual, se fijan, está muy sencilla la parte contextual, pero vamos haciéndolo directo en el sistema para que nos quede más claro, ver todos estos detalles que vimos, ver cómo se hace ya el proceso y lo que nos interesa, pues todos esos finos detalles que se presentan al momento de estar calculando o esos escenarios que hay que tener en consideración. Entonces para ello me voy a pasar acá a Nóminas, voy a abrir la prenómina y voy a calcular. Ok, estoy en un periodo semanal, en la semana que va del 8 de mayo del 2023 al 14 de mayo del 2023. Si recordamos también ahí entre la parte de marco legal que se vio en días pasados, el reparto de utilidades se tiene que hacer más tardar 60 días después de la declaración anual. Si recordamos para personas morales, esta declaración es en marzo, por lo cual tendríamos 2 meses, que es abril y mayo, para presentar el PTU. Esto nos da como un lapso máximo finales de mayo o 60 días después de la declaración anual. Por eso la recomendación es que el PTU se realice a más tardar en el mes de mayo, que es como el tope máximo o límite que tienen las empresas para hacer el reparto de utilidades. Por eso estoy ahorita en este periodo, ¿va? Más adelante vamos a ver que a Compaqui Nóminas realmente no le interesa el periodo. Yo puedo estar en el periodo 1, calcular el PTU y lo va a hacer. Puedo estar en el periodo 53, ya en diciembre, puedo correr el proceso y lo va a realizar. Ya que, si recordamos, dice que es máximo, más sin embargo no dice que debe ser forzosamente en mayo. Entonces el sistema te permite ejecutarlo en cualquier momento y ya esto es a consideración del usuario. También veíamos que lo primero que hay que revisar es ver qué concepto es el que estoy utilizando para la PTU. Esto si recordamos mencionábamos que iba a ser en el catálogo de empresas, en el menú de archivo, nuevo, empresas. Vamos a entrar aquí a mi catálogo de empresas. Y si recordamos aquí tenemos ciertas configuraciones. Yo ahorita estoy utilizando la empresa PTU 2022. Y si me vengo acá a la pestaña opciones, podemos ver que aquí en generales tenemos el concepto de PTU, que es el concepto 25 reparto de utilidades. Este es el concepto que yo voy a utilizar para realizar mi cálculo y el que trae por default con Nóminas. Ese se lo voy a dejar y sobre ese vamos a realizar el cálculo. Si en algún momento ustedes generan un concepto nuevo para el cálculo del PTU con ciertas condicionales como lo pide la empresa, se pudiera cambiar aquí, sí, se pudiera cambiar, sin embargo no es lo más recomendable, porque si algo se nos llega a pasar, pues ya no va a realizar el cálculo de la PTU conforme a lo establecido de ley, mientras que este concepto nos garantiza que lo va a realizar conforme a lo de ley. Una vez que ya tenemos en nuestro concepto, que recuerden que por default esto ya viene asignado, nomás para conocerlo, el siguiente paso es preparar a mis empleados. Voy a venirme acá al catálogo de empleados y veíamos que dentro de mis empleados, en la pestaña cálculos, tenemos aquí una opción que se llama cálculo PTU. Fijan, Francisco del Gallo dice que sí le va a realizar el cálculo PTU. A Felipe le dice que sí le va a realizar el cálculo del PTU. A Cristian Pérez sí le va a realizar el cálculo del PTU. Sin embargo, por ejemplo, René Torres, al ser directivo, o en este caso a los gerentes generales, en este caso ya vimos toda la parte contextual a quienes no le tocan PTU en la sesión pasada. Yo aquí puedo marcar o desmarcar la opción cálculo PTU. Se fijan aquí René Torres lo tiene desmarcado, por lo cual a René Torres no se le va a considerar para el reparto de utilidades, ¿va? Ese era el primer punto a revisar aquí. Segundo punto, los tipos de contrato. Recuerden que siempre que tenga un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, se le va a calcular PTU. Pero si tiene cualquiera de los que son en este caso por temporalidad, ya sea por obra determinada, por tiempo determinado, por temporada, sujeto a prueba, en capacitación inicial correspondientemente, en esos casos, si han trabajado menos
de 60 días, no les va a realizar el cálculo. Si trabajaron más de 60 días, sí se los va a realizar. Entonces, esto se va a basar mucho entre la fecha de alta y las fechas de baja. Recuerden que un trabajador, mientras haya laborado en el ejercicio de donde están repartiendo el PTU, en este caso, por ejemplo, del 2022, si trabajó más de 60 días, le tocaría su parte proporcional de PTU por esos días trabajados y por sus salarios de vengados obtenidos en ese lapso. ¿Va? Entonces, a menos de que haya tenido menos de 60 días, pues no le tocaría ahí el cálculo. ¿Qué más tenemos? Si recuerdan, también mencionaba que en generales tenemos un campo que se llama sindicalizado. Cuando esta opción es sindicalizado, tiene la opción sí, significa que el trabajador es sindicalizado. Cuando tiene la opción no, significa que es de confianza. Tenemos aquí que Francisco Delgadillo es de confianza, porque no es sindicalizado. Felipe, bueno, Felipe ha estado de baja, vamos viendo acá a José Félix. Me dice en este caso que sí es sindicalizado. Daniel sí es sindicalizado. Y René es de confianza, ¿va? Aunque René ya habíamos dicho que estaba descartado, nomás mencionarlo aquí. Son los 3 puntos que tengo que validar, en este caso, aquí en el catálogo de empleados. Una vez que ya revisamos eso, el siguiente apartado es revisar mis acumulados, ¿va? Vamos a ver. Me voy a venir acá al catálogo, tipos de acumulados, y mencionamos que va a haber 2 acumulados que nos interesan para la PTU. Este de aquí, días PTU, no participan, que es un tipo de acumulado de días y horas, y otro acumulado que se llama, hasta casi al final, PTU ingresos acumulados, que es de tipo percepciones, deducciones y obligaciones. ¿Estos acumulados para qué me sirven? Para hacer el cálculo. Recuerden que el 50% van a ser salarios de vengados, el otro 50% a días laborados. Entonces, si me vengo acá al catálogo de conceptos y busco el concepto número 25, que es el reparto de utilidades, podemos ver que este concepto ya trae la clave agrupadora SAT correspondiente, que es la P003. El importe total no trae una fórmula, puesto que el proceso es el que va a realizar el cálculo. En importe 1 tenemos aquí en este caso su fórmula donde exenta los 15 UMAS. Y lo importante que veíamos es que en importe total aquí va a traer el acumulado de ISR total de percepciones. ¿Vale? Y mencionábamos que para el primer cálculo, que viene siendo la de salarios de vengados, mis percepciones que tuve yo en el año pasado fueron acumulando al PTU ingresos acumulados, ¿va? Se fijan aquí, sueldo lo tiene, séptimo día lo tiene, significa que en todo el ejercicio anterior, donde yo estuve en este caso calculándole sueldo y séptimo día, fue guardando esos importes en un acumulado, en una cajita, para ir sumando para el siguiente año para el cálculo de la PTU. Sin embargo, se fijan, son en las partes fijas de mi sobrerecibo. En las partes variables, por ejemplo, como es horas extras, aquí no lo tiene. Destajos, hacer parte también, se podría decir que integra el salario, este sí lo tiene. Comisiones también lo tiene, puesto que hay quienes trabajan únicamente sobre comisión. Pero se fijan aquí, incentivo de productividad no lo tiene porque es variable. Incentivos por demoras no lo tiene porque es variable. Incapacidad pagada por la empresa no lo tiene porque es variable y así sucesivamente. Si en algún momento yo tuve alguna percepción que yo consideraba que integraba el sueldo y deseo integrarle ese acumulado de PTU ingresos acumulados, se lo agrego. Después de que lo agregue, es necesario que para que el sistema lo considere, ejecute un recálculo de acumulados. Esto lo tenemos acá en el menú de herramientas, utilerías, y tenemos aquí la opción de reconstrucción de acumulados. Siempre se recomienda que la reconstrucción de acumulados siempre se ejecute desde el mes de enero del ejercicio más antiguo, para que ese nuevo acumulado que acabé de agregar o que quité, considere o no considere los importes desde inicio de historia y evitar que cuando ejecute reportes
pues me muestra información a medias de que en algunos meses sí lo considero, en otros meses no. Por eso siempre se recomienda ejecutarlo desde el inicio de historia, en este caso desde el 2020. Se fijan, esta empresa yo la he venido manejando desde 2020, 2021, 2022 y ahora 2023. Entonces desde el 2020 la voy a ejecutar. Realmente la utilidad es rápida, tarda menos de un minuto en ejecutarse. Entonces, imagínense que es una empresa que tiene miles de trabajadores desde el 2002 con información. A lo mejor puede quitar unos 5 minutos, pero realmente no es exagerado el tiempo de ejecución. Se fijan simplemente en lo que estoy explicando esto, ya casi terminé de procesarme 4 años de información. Ya terminó. Y con esto ya verificó todos los acumulados del sistema y los regeneró correspondientemente. La otra parte de los acumulados de días y horas, esto lo voy a ver en el catálogo de incidencias. Acá en el catálogo de tipos de incidencia, si se fijan aquí tengo distintas incidencias. Por ejemplo, la ley me hablaba que cuando es un accidente de trabajo, eso no va a descontar los días del PTU, ¿vale? Que tenga que ver con el trabajo. Sin embargo, ya las opciones que no tienen que ver tal cual por culpa del trabajo, sino que ya son por descuido del trabajador, como son, por ejemplo, los días de castigo, esos días sí los podemos descontar del PTU. Faltas injustificadas las podemos descontar de los días que van a participar para el PTU, ¿va? Permisos sin goce del sueldo, pues si no está ganando sueldo, pues tampoco va a participar para PTU. De igual forma, yo aquí se lo puedo agregar o quitar en cualquier momento según se adapte a nuestras necesidades. También recomendaciones, si agrego o quito algún acumulado de aquí, la recomendación es ejecutar la utilería de recálculo de acumulados desde inicio de historia. Recuerden que antes de ejecutar cualquier utilidad en el sistema se recomienda generar un respaldo previo porque pues estamos modificando información directa en la base de datos por medio de la utilería. Siempre se recomienda tener un respaldo previo ante acciones correctivas. Antes de continuar y adelantarme más en los temas, hasta este momento, ¿alguna duda que tengan de lo que hemos visto? Y antes de continuar con los siguientes cambios, como son ahí, cómo ver el acumulado, cómo verlo en reportes y demás. Ok, vamos bien, hasta ahorita no hay dudas ahí en el chat. Igual si en algún momento van teniendo alguna duda, la pueden ir poniendo ahí en el chat y cuando hago este tipo de pausas, las voy leyendo y las vamos contestando, ¿va? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente apartado ya vimos que los acumulados están bien puestos, ya corrimos nuestra recálculo de acumulados. ¿Dónde puedo ver esos acumulados? Puedo abrir el sobrerecibo del trabajador. Dentro del sobrerecibo tengo aquí la pestaña acumulados y aquí puedo ver todos los acumulados del ejercicio anterior que son los que van a servir para PTU. Obviamente también puedo estar viendo los de este ejercicio correspondientemente, pero para PTU me interesa lo del año anterior. Entonces, si vemos aquí, vamos a poder llegar a localizar la parte del PTU. Aquí tenemos, por ejemplo, PTU ingresos acumulados. Francisco del Gallo va a empezar a realizar el cálculo del 50% en base a salarios de vengados con 291,200 pesos, que son todos los ingresos de vengados que obtuvo el año anterior conforme a las percepciones que tenía en el acumulado asignado. De igual forma, para las incidencias tenemos acá ¿dónde está? Acá. 10 PTU no participan. Ahorita en esta primera base de datos vamos a ver dos bases de datos que estoy analizando. En esta primera base de datos no tuvieron incidencias, por lo cual todos en sus incidencias van a estar en cero. No tuvieron descuentos, ¿va? No tuvieron faltas injustificadas, no tuvieron permisos sin goce de sueldo, ni nada. Esto lo hago para que noten la diferencia entre cuando se va el cálculo parejo para todos, porque ninguno tuvo inasistencias, o cuando ya empieza a haber inasistencias, como a uno les empieza a pagar más PTU que a otros. Eso lo vemos un poquito más adelante. Otra opción para ver en este caso esos acumulados, mencionaba que es por medio del menú de reportes, ISR YETU, Cardex del empleado por acumulados.
seleccionar de qué ejercicio vamos a verlo. En este caso recuerden que ocupamos ver del 2022, que es donde vamos a ejecutar el PTU. Y hay que agregar los acumulados que vamos a necesitar. Por ejemplo, días PTU no participan y el de PTU ingresos acumulados para. Yo mencionaba que aquí hay un acumulado importante que se llama tipo de acumulados a imprimir. Ahorita está en percepciones y deducciones. Voy a dejarlo así para que vean qué es lo que va a pasar. Aquí están los días PTU, aquí están los ingresos PTU, ¿va? Entonces aquí me empieza a sumar todo. Dice, sabes que hasta el periodo 52 y en la siguiente página, y aquí me muestra los totales de Francisco del Gallo. Me dice que sus ingresos acumulados son de 291,200 pesos. Y días PTU no participan cero porque yo les comenté que no hubo inasistencias. Sin embargo, si hubiera habido días que no participaban para PTU, aquí también aparecerían ceros. ¿Por qué motivo? Si se fijan al final, está globalizando o está sumando los acumulados. No sería correcto que a estos 291,200 le sumara 5 días. ¿Cuántos son 291,200 pesos más 5 días? Estamos mezclando peras con relojes, ¿sale? Plátanos con tazas, nada que ver. Entonces, aquí al ser acumulados diferentes, dependiendo de lo que yo haya puesto en este filtro, es a lo que le va a dar prioridad. Entonces, únicamente va a mostrar importes de tipo percepciones y deducciones. Si yo llego a poner un acumulado que es de días y horas, lo va a poner en ceros. Ahora bien, si yo aquí le cambio el tipo de acumulado de días y horas y lo ejecuto, todos los acumulados que tengan que ver con ingresos, o sea, con pesos, los va a mandar a cero y únicamente va a mostrar los días. Como ahorita ningún trabajador tiene días o faltas, me lo muestra en ceros. Ya en el segundo respaldo voy a volver a ejecutar los reportes para que vean cómo ahí sí me va a poner días correspondientes y los ingresos van a estar en cero o viceversa, dependiendo del filtro que yo ponga aquí en el tipo de acumulado a imprimir. ¿Va? Entonces, por el momento, ya por último tenemos ahí también la parte de cómo decirle qué impuesto es el que va a calcular. Si me regreso acá al catálogo de conceptos, busco el 25, que es el reparto de utilidades. Podemos ver en este caso que acá en importe 1 tiene el ISR base grabar artículo 142. Significa que va a tomar un cálculo anualizado de ISR. Si yo quisiera hacerlo con la base mensual, tendría que quitarle este acumulado y agregarle el acumulado de ISR base grabada. Lo vemos ahorita ya que empecemos a hacer los escenarios, ¿va? Hasta ahorita, eso es lo que hay que tener en consideración antes de realizar el cálculo del PTU, ya el proceso. ¿Dudas hasta el momento? Ok, vamos bien, entonces eso es bueno. Vamos entonces ya a pasar ya al proceso del PTU. Vámonos acá al menú de procesos, PTU. Lo primero que va a pedir es cuánto PTU se va a repartir. Si recordamos, el PTU que se debe de repartir, en este caso, es un porcentaje de lo que, de las utilidades de la empresa. ¿Cuánto? Por ley es el 10%. Entonces, si mi empresa declaró en su declaración anual que tuvo en este caso una utilidad de 1 millón de pesos, el 10% son 100,000 pesos, es lo que tiene que repartir. Eso es como mínimo. La empresa puede decidir si reparte más de ese 10%, pues al final de cuentas es dinero de la empresa, ¿va? Pero la ahorita especifica que por lo menos es el 10%. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que vamos a repartir esos 100,000 pesos. También me pregunta si existen acumulados del ejercicio anterior o si no existen acumulados del ejercicio anterior. ¿Esto para qué me sirve? Hay empresas que apenas este año están adaptando, están adquiriendo con paquinóminas, por lo cual no calcularon su nómina el año pasado en esta base de datos o en esta empresa, por lo cual pues el sistema no tendría forma pues de sacar cuántos fueron los ingresos del año pasado o cuántos fueron los acumulados del año pasado en cuanto a las inasistencias. Si ese es el caso, se tiene que marcar la opción de no existen acumulados del ejercicio anterior
y te sacaría en este caso una proyección conforme a los ingresos actuales que se tienen de cada uno de los trabajadores, ¿va? Si yo marco la opción de que sí existen acumulados del ejercicio anterior, pues obviamente voy a ir a buscar los acumulados que tengan correspondientemente de los trabajadores. Si yo dejo esa opción y no tengo en este caso acumulados, pues obviamente les va a calcular pues cero de PTU a todos. Porque va a ver que el salario de vengado es cero, que las faltas fueron cero, entonces nada más les va a calcular la parte de los 365 días correspondientemente y de los salarios de vengados pues en ceros. Hay que tener eso en cuenta ahí. También si recordamos, en el 2021 salió ahí un apartado, una modificación a la resolución miscelánea fiscal para aplicar al 2021, que me decía que tenía que ver con el outsourcing, que el PTU estará topado según convenga al trabajador, ya sea al salario de los últimos 3 meses o al promedio del PTU recibido en los últimos 3 años o 3 ocasiones. Hay empresas que se están aplicando el tope, hay empresas que no, sabes que repártele los 100,000 pesos completos, ¿va? No los topes, todos los 100,000 repárteselos ahorita. Hay empresas que sí se agarran en este caso de ese beneficio para la empresa y dicen, no, sabes que sí vamos a topar al trabajador, en este caso, del cálculo total que le toque, si esté dentro del tope, pues se toparía su ingreso. Sin embargo, en esta parte de la defensa del trabajo, si recordamos, nos dice que es el tope de los últimos 3 meses de salario. Aquí tenemos dos problemas. Primero es que no se especifica que son 3 meses. 3 meses pueden ser pues 90 días, ¿no? Pueden ser 3 meses de 30. Pueden ser 93 días, 3 meses de 31. Pueden ser 84, 3 meses de 28. Entonces, dependiendo aquí lo que sea para cada quien o la interpretación que tenga de 3 meses, es lo que ponemos aquí en los días trabajados, ¿sale? Por default el sistema te va a poner 90, pero tú lo puedes cambiar en este caso ahí a 91, a 92, a 93, a 84, según lo vayas requiriendo, ¿vale? A ver quién diga, no, sabes que los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, pues 31 más 28 más 31, ¿cuánto daría? Hay quien dice, no, sabes que 3 meses hacia atrás donde está repartiendo, que sería en este caso marzo, abril y mayo. Pues en este caso, pues serían, a ver, 31 más 30 más 31. Entonces también aquí esa consideración de la empresa, puesto que no especifica, en este caso, en la Ley Federal del Trabajo, a qué se refiere con 3 meses de salario. También, nos dice 3 meses de salario. ¿Qué salario? ¿El salario diario, el salario diario integrado o el salario base de cotización? Si recordamos dentro de Compact y Nóminas, déjame acá el catálogo del empleado, tenemos el salario diario, tenemos el salario diario integrado y el base de cotización, dependiendo de lo que sea, pues puede ser en este caso el salario diario integrado o el salario variable correspondientemente, ¿va? Entonces también el sistema no sabe cuál es el que va a tomar o no sabe la ley a cuál especifica, también depende de lo que nos diga nuestro fiscalista, es el que marcaríamos de los tres. En los que vienen por default o recomendarse por aquí nóminas es salario diario y 90 días por omisión, ¿va? Antes de continuar aquí con el cálculo y con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿alguna duda que lleven? Eric Portillo nos menciona, si existiera una empresa con una creación de 6 meses de creación en Compact y nóminas, ¿cuál sería la opción correcta de realizar de si existen acumulados? La recomendación ahí es decirle que no existen acumulados de PTU. Obviamente, si le pones tú esa opción, no te va a dar un cálculo real, puesto que no va a tomar ingresos del año anterior ni inasistencias del año anterior. Ahí se podría optar por hacer el cálculo por fuera y cargar los resultados a Compact y nóminas, ¿va? Ahí cuando vimos la parte del cálculo manual, ahí mostré una cédula que ustedes pueden descargar para calcularles de forma masiva a los trabajadores, pues el PTU y poder validar el cálculo de cada uno de tus trabajadores. Ahí lo que se podría hacer es hacer el cálculo en esa cédula de cada uno de mis trabajadores y por medio de la opción
de acá captura de movimientos desde Excel, desde la hoja con nóminas prenómina, se pudieran importar esos valores, ¿va? Si recordamos acá lo que hace, nos manda a abrir por medio de la hoja electrónica Excel. Y aquí podemos decirle, sabes que mira, para mi periodo semanal de mi ejercicio 2023, en mi periodo, estamos en el periodo 20, aquí presionamos el Alt F3 para mandar traer a todos mis trabajadores, según lo vaya requiriendo. Ya sé que incluye los de abajo, ¿no? Según lo estamos trabajando. Y aquí puedo decirle, ¿sabes qué? Hablando del reparto de utilidades, bueno, este es el valor, recuerden que tiene que ser el importe. Aquí está. Y aquí puedo ponerle cuánto es lo que se le pagaría a cada uno de mis trabajadores, según el resultado que nos dé la cédula. Con esto nos evitaremos el proceso del PTU y ya le mandaremos directamente cuánto ganó con nuestros cálculos manuales, ¿va? Si así lo requirieran. Ahorita no vamos a ver este escenario tal cual, pero pues aquí nada más sería poner los valores, importara y se iría a conta aquí nómina como el importe de reparto de utilidades. Ya el sistema en automático te calcularía cuánto es la parte exenta, cuánto es la parte grabada y te da el cálculo de ISR correspondiente. Ok, Cecilia Díaz Tiscayo nos menciona, ¿cuál es el artículo donde se menciona el tope de los 3 meses para el PTU? Vamos viéndolo para que nos quede un poquito más claro, más de rápido. Vámonos acá a Google, vamos a buscar aquí la Ley Federal del Trabajo 2023. Vamos a entrar aquí en la parte de diputados. Vamos a darle aquí que la queremos ver en PDF o en Word, en cualquiera de las dos. Ok, vamos a buscar aquí. Ya me pasé, debe ser como por ahí del 127, si no mal recuerdo. Ok, aquí está. En el artículo 127, déjenlo hago un poquito más grande, déjenle subo un poquito el zoom. Acá no encuentro el zoom, entonces déjenme lo hago acá por medio del navegador. Ahí está. Dice el artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las siguientes normas. Si nos vamos a la última norma, que fue la 8, la que se anexó en este caso en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de abril del 2021 nos dice, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. ¿Se fijan? Esto es lo que viene, pero no te especifica qué es salario del trabajador, si es su salario diario, si es su salario diario integrado, si es su salario base de cotización. Se pudiera entender que es el salario diario, porque habla de salario, ¿va? Y también te habla de 3 meses. Ok, si tú ganas mensual, pues no hay bronca. Pues de 3 meses. Pero si ganas semanal,
quincenal variable entre los que son 15 o 16 días. Si ganas catorcenal, realmente cuántos son 3 meses, ¿vale? Hay meses que tienen 31 días, hay meses que tienen 30, hay meses que tienen 28, entonces, años que inclusive hay meses que tienen 29, si es bisiesto. Entonces, ahí es cuántos son 3 meses. Esto es lo que nos dice ahí la ley Lourdes. Ok, son los que tenemos hasta ahorita, entonces vamos a continuar con los siguientes temas. Más adelante voy a hacer otra pausa para si van surgiendo nuevas dudas, las vamos revisando. Entonces ya me vengo acá a la parte del proceso, PTU, vamos a repartir los 100,000 pesos y vamos a continuar. Voy a dejar el salario diario y los 90 días. Este módulo lo primero que va a realizar es identificarme qué trabajadores tienen y qué trabajadores no tienen derecho a la PTU. Si se fijan aquí ya me puso a René Torres en un colorcito gris, ¿va? Un gris tenue, incluso todos los importes se fijan se van a cero. Esto se debe a que no tiene activo el parámetro cálculo PTU en el catálogo de empleo. ¿Se acuerdan? En el catálogo de empleo yo le desmarqué la opción de cálculo PTU porque vimos que era directivo, por lo cual ya desde aquí ya los excluye. Sí te lo muestra, porque si por error alguno le pusiste que no le calculara el PTU, aquí puedes verlo de, ay, ¿sabes qué? René Torres, chin, se lo había quitado el jabón y se lo pongo. Ok, a ver, vamos a una prueba de audio, ¿me escuchan correctamente? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Probando. ¿Me escuchan? 1, 2, 3, probando. Sí, bueno, probando, 1, 2, 3. Creo que ya. Tuve un problemita y se me movió el audífono y se desconectó y ya no me lo reconocía, pero ya quedó. Una disculpa, ¿eh? Realmente fue aquí por la parte del micrófono. Ok, entonces continuamos, ya me confirmé que se escucha correctamente. Entonces mencionaba que lo primero es que aquí puedo entonces empezar a revisar si tuve a alguien que no trabajó, aquí me lo va a mostrar el módulo en colorcito gris. De ahí en fuera ya voy a empezar a ver a mis demás trabajadores. Si por algún motivo el monto que voy a repartir de la PTU lo puse mal, puedo regresarme aquí al botón parámetros y puedo corregir los valores para actualizarlos. Recuerden que Compact Nómina no tiene forma de saber cuánto es el 10% de la utilidad, puesto que no lleva la información de las ventas, los gastos de la empresa, por lo cual aquí se captura directamente. Luego ya el sistema empieza a determinar a los trabajadores que laboraron el año pasado, ya sea contrato por tiempo indeterminado o bien, ahorita vamos a ver en la segunda base de datos, que si fue por un tiempo determinado, también los va a considerar ahí para este filtro
mostrarlos y ya después te dirá si tiene o no tiene derecho al PTU. También nos va a decir aquí otro valor importante si es sindicalizado o es de confianza. La C es de confianza, S de sindicalizado. Y ya a partir de aquí empieza a hacer en automático todos los cálculos. Yo también puedo filtrar aquí para ver entre todos los trabajadores, a los que sí les corresponde únicamente el PTU, a quienes no les corresponde por X y situación, para poderlo estarlo filtrando, o todos los trabajadores, ¿va? Entonces, ¿cómo empieza a realizar el cálculo? Primero va a sacar cuántos fueron los días totales posibles trabajados. En este caso va a determinar que son 364 días, puesto que es un semanal y pues realmente no son los 365 exactos. Aquí si yo me voy en este caso, por ejemplo, acá atrás al catálogo, déjenme cerrar esto, ahorita me regreso para acá, al catálogo de periodos, podemos ver que el 2023 finaliza el 31 de diciembre exactamente, pero inicia el 26 de diciembre, ¿va? Entonces aquí va a empezar a determinar los días para verificar cuántos son los días trabajados ahí para la PTU. Entonces me pone aquí que son los 364 días en los periodos marcados. También los salarios de vengo, si recuerdan ahí en este caso, cuando checamos a Francisco de ellos, eran los 291,200. Es con lo que va a empezar a trabajar. Ahora, días trabajados definitivos, aquí a los días máximos posibles trabajados le va a restar los días PTU no participan. Quedamos que todos ellos no tuvieron asistencias, por lo cual se van completos, se van parejos. Pero en el salario de vengado, se fijan aquí, Francisco Delgadillo tuvo un salario de vengado mucho mayor que Daniel y que Félix. Entonces, pues él se llevaría la gran mayoría del PTU. Para evitar esto, como él es de confianza, él va a estar topado a un 20% máximo. Por eso aquí le va a considerar únicamente 109,200. Si saco aquí la calculadora, ¿quién es el sindicalizado que tuvo mayores ingresos? ¿72 o 91? No, pues el de 91,000, ¿va? Entonces aquí vamos a ponerle 91,000 por 1.2 para que sea el 20% adicional. Y a mí dice que el tope va a ser de 109,200. Que se fijan en lo que está topando aquí a Francisco Delgadillo. Esto es 109,200. Es el tope. Entonces no le va a considerar los 291, sino que le va a considerar 109,000 pesos. Ya en esto saca cuánto le toca de PTU a cada quien por día. Se fijan aquí es proporcional, todo se fue parejo, puesto que todos trabajaron todos los días. Se va parejo a todos a 16,666. La suma de todos ellos serían los 50,000 pesos. Pero para la parte de los ingresos, y aquí ya es un poco más equitativo, aun cuando Francisco Delgado sigue teniendo ingresos superiores a los sindicalizados, ya no está tan disparado el margen de diferencia, ¿va? Entonces ya la suma de estas dos partes de lo que es por días y por salarios de vengados me da el PTU previo. En teoría, hasta antes del 2021, Francisco se le vende otorgar 36,600, a Daniel López 30,000 y a Félix 33,300. Sin embargo, con lo que les mostré ahorita de la ley federal del trabajo del 2021 y con el cambio que hubo, existen ya dos topes, ¿vale? Primero que nada, aquí salario, se fijan, aquí me está tomando el salario diario, puesto que fue lo que yo le marqué acá en los parámetros. Si yo le hubiera puesto aquí salario integrado, aquí me pondría el salario integrado de cada trabajador. Si le hubiera puesto el SBC, me pondría aquí el SBC. Básicamente aquí lo que hace es multiplicar este salario que me pongo aquí por los días que le puse en parámetros. En este caso por 90. Y ya me va a dar el tope de los 3 meses por salario. Obviamente, este valor, aunque me lo calcula aquí el sistema, yo lo puedo editar. Se fijan, está aquí en colorcito como en naranjita, donde yo puedo editarlo. También, si por algún motivo yo deseo realizarle una edición, aquí lo puedo editar sin ningún problema, ¿va? Entonces hay que tenerlo ahí en consideración. A ver, permítanme un segundito.
Ya, una disculpa. Entonces les comentaba aquí que ya teniendo entonces aquí el PTU del tope de los salarios de los 3 meses, ya desde aquí puedo empezar a determinar la primera limitante. La segunda limitante, que es el promedio del PTU recibido en los últimos 3 años, también tiene que ver con la parte del histórico de PTU que tenemos, ¿va? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? No me dice que no se cuenta con información, puesto que aun cuando mi empresa es de 2020, se calculó 2020, pero el primer PTU que se le hizo fue del 2021. El segundo PTU fue del 2022 y apenas este va a ser el tercero. Como no cuenta con información de 3 cálculos de PTU, me va a decir aquí el sistema que no se cuenta con información, ¿va? Entonces, si tuviéramos ahí información que sí tuviera por lo menos de 3 años, sí me mostré aquí datos, que te lo vamos a ver en la siguiente base de datos, ¿va? Pero por mientras decirle que aquí el sistema, si no cuenta con 3 cálculos PTU, ya sean de 3 años consecutivos o si en algún año fue de 0, te puede tomar inclusive hasta uno anterior, ¿va? Entonces aquí te va a tomar la segunda limitante. Entonces aquí lo que va a hacer el sistema va a determinar cuál es el tope que más beneficia al trabajador. Aquí a Francisco, ¿qué le beneficia más? ¿72,000 o 0 pesos? No, pues le beneficia más 72,000. ¿Cuánto le beneficia aquí más? ¿18,000 o 0? No, pues 18,000. ¿22,500 o 0? No, pues 22,500, ¿va? Entonces, y ahora sí hace aquí la comparativa entre el tope del PTU y el PTU previo. Dice Francisco Delgadillo, en su cálculo del PTU le tocan 36,600. Su tope es de 72,000. ¿Lo superó? No. Ah, ok, le pagamos los 36,000. A este trabajador le tocaban 30,000 pesos de PTU. Su tope es de 18,000. ¿Lo superó? Sí, superó el tope. Por lo cual entonces se le van a pagar nada más 18,000 pesos de PTU, el tope. Este trabajador le tocaban 33,000, su tope es de 22,500. Entonces aquí pues el tope es lo que se le va a pagar, los 22,500, ¿va? También el sistema determina cuánto es el exento y cuánto es lo grabado para el PTU. Pero aquí se fijan, el total del PTU que se está pagando, si sacamos otra vez la calculadora, voy a sacar aquí, por ejemplo, que el total que vamos a repartir en 100,000 pesos, menos lo que se está repartiendo realmente, que son 77,166,66. La empresa aquí no está repartiendo 22,833 pesos de la PTU, ¿va? Entonces, ese dinero, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay de dos sopas. Entre la F del trabajo hay un artículo que sí nos menciona que todo el PTU que no se pague del ejercicio pasará al siguiente reparto. Sin embargo, ese artículo hace mención, por ejemplo, si algún trabajador dado de baja no va a recoger su dinero del PTU en todo el ejercicio, en el siguiente año ese dinero va a pasar al reparto de utilidades del siguiente ejercicio. Pero no habla específicamente de este sobrante. Algunos fiscalistas dicen que es un beneficio para las empresas por lo de outsourcing, otros dicen que sí debe de pasar al reparto de utilidades del año siguiente, pues ya quizá consideración de cada empresa, ¿va? Ténganlo allí, esa parte por considerar. Una vez que ya tenemos aquí el cálculo del PTU, puedo yo exportarlo a Excel o puedo aplicarlo. Cuando yo le doy aquí en aplicar, va a realizar el cálculo, lo va a mandar a la nómina y me va a dar una bitácora. Esta bitácora se va a guardar ahí en la carpeta de la empresa correspondientemente y ya te va a decir quiénes tuvieron PTU y por cuánto, que fue lo que hicimos del cálculo, ¿va? Me lo guarda ahí en la bitácora, que es lo que vemos ahí en el módulo. Teniendo esto ya en cuenta, si ya cierro aquí el módulo y vengo a ver, ya tengo aquí el reparto de utilidades de mis trabajadores. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí a Francisco Delgadillo, donde ya le pago aquí su reparto de utilidades de los 36,666, tomando en el cálculo de ISR anualizado por 7,499
y el ISR mes por 812. Recuerden que estos 812 es el ISR que está pagando por el sueldo y el séptimo día, y estos 7.500 es el ISR que está pagando anualizado del reparto de utilidades. Aquí voy a sacarle un recorte para posteriormente compararlo si yo cambiara el cálculo del impuesto a que fuera ISR mes. Fíjense, inclusive aquí en totales se le están pagando a Francisco Delgadillo 33.800 ya quitándole las deducciones. Teniendo eso en cuenta, ¿qué pasa si yo cambio el acumulado del PTU hablando del ISR? Si yo vengo acá al catálogo de conceptos, voy a buscar el concepto 25, reparto de utilidades, me voy a venir acá a la parte del importe total, le voy a quitar este acumulado de ISR base grabada artículo 142 y le voy a poner el del ISR base grabada. Acá está la normalita. Guardo. Como es nada más del periodo vigente lo que deseo realizar y no es de acumulado hacia atrás, no es necesario que corra aquí el recálculo de acumulados. Simplemente aquí vengo y cuando vuelvo a calcular al empleado, se fijan ya cambió el cálculo del impuesto. Ya el artículo 174 se fue a cero, pero todo se fue al ISR mes. Como aumentó la base gravable, pues también aumenta el pago de impuestos. Si lo comparamos, aquí tal cual. Con esta nueva forma, únicamente calculándolo con el ISR del periodo, está pagando 11.500 de impuestos. Mientras que cuando lo hacía con el artículo 174 está pagando 7.500 más 812, son como 8.300 de impuestos. Estamos hablando de que son más de 3.000 pesos de diferencia de impuestos. Inclusive lo podemos ver acá en el neto a pagar. Anteriormente con el artículo 174, que es el impuesto anualizado, se fijan al trabajador le están pagando 33.800. Mientras que si lo juntamos con el ISR del periodo, están pagando al trabajador 33.500. Son 3.300 pesos menos, ¿va? Entonces hay que tener eso en consideración. La recomendación entonces es que se haga con el artículo 174 o el anualizado para que convenga más al trabajador. Obviamente el SAT no le pierde, ya en el cálculo anual se ajustará correspondientemente el impuesto. Hasta este momento, ¿alguna duda que tengan?